la experiencia religiosa y las religiones. A lo largo de la historia, la fe y la religión han sido una parte importante de la sociedad, buscando ofrecer una explicación a lo desconocido. Hoy en día, el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo son 5 religiones mayoritarias. Si bien existen otras muchas profesiones religiosas, también hay otras que han desaparecido con el tiempo. Pero las diferentes religiones no han surgido de la nada, sino que en algún momento de la historia el ser humano empezó a tener y a estructurar este tipo de creencias. El ser humano y las diversas expresiones de su religiosidad. Resulta difícil determinar en qué momento de la evolución humana empezaron a surgir las creencias religiosas, dado que el origen se remonta a la prehistoria, donde no podemos encontrar registros ni escritos al respecto. Lo que sí podemos determinar es que existen fuertes indicios que hacen evidente que la religión es anterior incluso al Homo sapiens. Por otro lado, en Europa, las expresiones culturales como la literatura, la música y la pintura se fueron unificando gracias al fenómeno religioso del cristianismo. Estas expresiones se pueden observar en las esculturas religiosas, en las basílicas y las catedrales. Asimismo, los valores éticos se desarrollan alrededor del culto cristiano y nacen en sus costumbres, calendarios, fiestas. Y finalmente en América, los conquistadores españoles encontraron prácticas religiosas que configuraban la cultura y la convivencia social de los pueblos azteca, maya, inca, entre otros, las cuales eran aberrantes porque contenían sacrificios humanos. Estas expresiones religiosas se pueden observar en manifestaciones artísticas como monumentos arqueológicos y su organización social. El origen de la religión. Etimológicamente, la palabra religión proviene del latín religio o de religare, que significa revincular, ya que nos vuelve a unir con Dios. La religión es un elemento esencial del hombre, pues le permite conocer la existencia de Dios y utilizarla como explicación última del mundo. Esto le da sentido a su existencia como ser humano. Pero hay teorías que niegan la realidad trascendente, como el positivismo, el evolucionismo, el racionalismo y el marxismo. Fundado por Auguste Comte, el positivismo es una ideología que solo otorga valor a lo que se puede experimentar. Además, considera que la etapa científica moderna de la humanidad conducirá a la desaparición total de la religión. El evolucionismo se inspira en la obra de Charles Darwin, quien mantiene que el hombre, a medida que evoluciona, acrecienta progresivamente su experiencia religiosa. Esta corriente afirma que el mundo está en constante evolución por el paso que cada vez da el hombre en la ciencia. El racionalismo sostiene que el hombre se ve obligado a buscar una explicación racional a los profundos misterios de la vida humana. Entonces, explica el origen de la religión como un producto creado por la propia razón. Sin embargo, los racionalistas también aceptaron la existencia de un fondo religioso grabada en el alma humana, al que llamaron religión natural o deísmo. El Dios monoteísta se piensa como una entidad cuya naturaleza es única, eterna y universal, lo cual le confiere dones como la ubicuidad, que es la capacidad de estar en todos lados, la omnisciencia, que es saberlo todo, y la omnipotencia, que es poderlo todo. Según las doctrinas monoteístas, existen solo 2 realidades esenciales: Dios
y el resto de las cosas, es decir, el universo. El politeísmo trae consigo ritos especiales y representaciones particulares para cada dios, los cuales pueden estar relacionados con una propiedad, un fenómeno natural o con poderes especiales. En general, las religiones politeístas representan a sus dioses con características humanas, combinados con animales o con poderes de la naturaleza. Religiones con más seguidores en el mundo. A continuación, vamos a explicar cuáles son las religiones que tienen el mayor número de creyentes. Hinduismo. Oriundo de la India, agrupa un conjunto de creencias que se han ido sumando a lo largo de los años y se recogen en los Vedas, libros sagrados que expresan la espiritualidad hindú en torno a la vida personal, social, las costumbres y la relación con la naturaleza. Budismo. Fundado por Buda y derivado del hinduismo, enseña que nada se puede decir de Dios, por lo que se recomienda el silencio. Para alcanzar esta función, las almas deben purificarse de sus pecados a través de sucesivas reencarnaciones. Islamismo. Islam es una palabra árabe que significa sumisión a Dios. Fundado por Mahoma en la primera mitad del siglo VII, el islamismo profesa el monoteísmo absoluto, es decir, existe un solo Dios, el cual es Alá, y Mahoma es su único profeta. Su libro sagrado es el Corán, el cual recoge la doctrina del arcángel Gabriel, comunicada en sueños a Mahoma. Judaísmo. Tiene 14 millones de seguidores repartidos entre el Estado de Israel y un gran número de naciones. El judaísmo afirma que Jesucristo y su madre, la Virgen María, eran hebreos y que Israel es el pueblo escogido por Dios, en el cual prendió y se injertó el cristianismo. Las verdades que profesa el judaísmo son también patrimonio del cristianismo, pues ambos tienen en común el Antiguo Testamento. Cristianismo tiene como base y fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo, a quien se le considera el Mesías anunciado. Tiene como libro sagrado la Biblia, compuesta por el Antiguo Testamento, que reúne los libros de la tradición religiosa judía y el Nuevo Testamento, que contiene la vida y enseñanzas de Jesús. Elementos comunes a todas las religiones. La historia de las religiones muestra el origen y desarrollo de las diversas creencias y prácticas religiosas que han existido a lo largo de la historia. En ese sentido, la fenomenología de la religión estudia los elementos comunes de todas ellas, y los más significativos son: la creencia de un ser superior. La religión comienza con la creencia en un ser supremo, es decir, el hombre se siente impulsado a responder al llamado de Dios. Aquí radica la diferencia entre las religiones politeístas y monoteístas. La existencia de un culto y ritos. La proximidad de lo divino lleva al hombre a comunicarse con ese ser supremo por medio de actos de culto, adoración, petición, acciones y sacrificios. El seguimiento de un programa moral. La creencia de un ser supremo despierta en el hombre la necesidad de estar bien con Dios. La influencia social. Las diversas religiones consideran no solo al individuo, sino también a la convivencia entre los hombres. Así surgen los deberes morales en la sociedad. Se elabora el calendario que señala los días sagrados. La creación de la cultura. Las religiones han creado con el tiempo expresiones culturales en todas las artes plásticas. También influyen en los valores humanos
y éticos que configuran las culturas de los pueblos. En general, las religiones son importantes sistemas sociales, con complejas jerarquías, cuyos propósitos están orientados a celebrar la dignidad y la capacidad del individuo, también a estimular un sentido de unidad y de comunidad. Esto sin duda es uno de los aspectos más positivos de las religiones.